La filosofía estoica, originada en la antigua Grecia por Zenón de Sitio en el siglo III a.C., ha perdurado a lo largo de la historia debido a su capacidad para ofrecer respuestas prácticas y atemporales a los desafíos de la vida. A diferencia de otras corrientes filosóficas centradas en la lógica pura o la especulación, el estoicismo se enfoca en cómo vivir una vida virtuosa y plena en medio de las adversidades. La clave de esta filosofía radica en la capacidad de diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, aceptando con serenidad lo que no podemos cambiar y tomando acción decidida sobre aquello que sí podemos influenciar. Si te ha gustado este video, comenta el número me gusta este tema en la sección de comentarios para hacérnoslo saber. Nos encantaría conocer tu opinión. Para las personas mayores de 50 años, el estoicismo ofrece una perspectiva valiosa y refrescante. Después de medio siglo de vida, las personas han acumulado experiencia, enfrentado desafíos y aprendido de errores y éxitos. Sin embargo, también pueden aparecer sentimientos de vacío, incertidumbre y pérdida de propósito, especialmente cuando los hijos se independizan, la carrera profesional llega a su fin o las relaciones personales cambian. En este contexto, el estoicismo se convierte en una herramienta poderosa para recuperar la paz interior y redescubrir el sentido de la vida. Una de las enseñanzas fundamentales de los estoicos es que la felicidad y la serenidad no dependen de las circunstancias externas, sino de la manera en que respondemos a ellas. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta mentalidad es particularmente relevante para quienes están atravesando la madurez, ya que enseña a aceptar el cambio, a encontrar estabilidad emocional y a construir una vida significativa basada en la autodisciplina y la autocomprensión. Este artículo explorará cómo aplicar los principios estoicos en la vida después de los 50 años, abordando temas como la soledad, la acción consciente, la aceptación de los fracasos, la construcción de relaciones auténticas y el establecimiento de un propósito vital. A través de ejemplos concretos y consejos prácticos, descubrirás cómo el estoicismo puede ayudarte a vivir con más calma, fuerza y autenticidad en esta etapa crucial de la vida. El valor de la soledad y la independencia. La soledad es una experiencia que muchas personas temen, especialmente cuando llegan a una edad madura. La sociedad tiende a asociar la soledad con el aislamiento y la tristeza, pero desde la perspectiva estoica, la soledad no es una maldición, sino una oportunidad para fortalecer el carácter y profundizar en el autoconocimiento. Marco Aurelio, uno de los mayores filósofos estoicos, afirmaba que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de estar en paz con uno mismo, sin depender de la validación externa o la compañía constante de otros. En este sentido, la soledad es vista como un estado de poder y no de debilidad. A medida que las personas pasan de los 50 años, las dinámicas sociales y familiares cambian drásticamente. Los hijos crecen y se independizan, las relaciones matrimoniales pueden evolucionar o incluso terminar, y las amistades pueden debilitarse debido a la distancia física o emocional. Este periodo de transición puede provocar sentimientos de vacío y soledad, pero también ofrece una oportunidad para redefinir la relación con uno mismo. El estoicismo enseña que la felicidad no debe depender de la presencia o ausencia de otras personas, sino de la capacidad de encontrar equilibrio interno y satisfacción personal. El primer paso para abrazar la soledad de manera positiva es aceptar que la compañía de uno mismo es suficiente. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esto significa que la libertad verdadera no radica en la ausencia de soledad, sino en la capacidad de sentirse completo y en paz estando solo. La soledad ofrece un espacio para la reflexión, la meditación y el desarrollo personal.
Es en la soledad donde uno puede escuchar su voz interior, clarificar sus valores y establecer un propósito de vida auténtico, libre de influencias externas. Un ejemplo concreto de esto es el caso de María, una mujer de 54 años que, tras el divorcio y la partida de sus hijos hacia la universidad, se encontró viviendo sola por primera vez en décadas. Al principio, la sensación de vacío y desconexión fue abrumadora. Sin embargo, en lugar de buscar distracciones superficiales o sumergirse en relaciones poco satisfactorias, decidió adoptar un enfoque estoico. María comenzó a meditar cada mañana, redescubrió su amor por la pintura y estableció una rutina diaria que le proporcionaba estructura y satisfacción. Aprendió a disfrutar de su propia compañía y encontró fuerza en la independencia emocional. Hoy en día, María dice que nunca se ha sentido más libre ni más en control de su vida. Además, la soledad permite tomar decisiones sin la interferencia o el juicio de los demás. En un mundo donde las opiniones ajenas suelen dictar las acciones personales, la soledad ofrece un refugio donde las decisiones se pueden tomar desde un espacio de autenticidad y claridad. Los estoicos enfatizan la importancia de confiar en el propio juicio y no buscar constantemente la aprobación externa. Si buscas la felicidad en las opiniones de los demás, serás su esclavo, decía Séneca. Esto significa que la independencia emocional y mental es el camino hacia la verdadera libertad. Otro beneficio de la soledad es la oportunidad de desarrollar la resiliencia emocional. En ausencia de las distracciones sociales, las emociones reprimidas y las inseguridades personales suelen salir a la superficie. En lugar de temer este proceso, el estoicismo anima a enfrentar estas emociones con valentía y comprensión. Aceptar las propias debilidades y defectos no solo fortalece el carácter, sino que también permite construir una relación más honesta y auténtica con uno mismo. La verdadera fuerza no radica en evitar el dolor emocional, sino en enfrentarlo directamente y aprender de él. La independencia también se manifiesta en la capacidad de establecer límites saludables en las relaciones. Muchas veces, la dependencia emocional hacia los demás lleva a aceptar comportamientos tóxicos o dañinos por miedo a la soledad. Sin embargo, el estoicismo enseña que una relación verdadera debe basarse en el respeto mutuo y la reciprocidad, no en la necesidad o el miedo. Si alguien no valora tu presencia o te trata con indiferencia, la mejor respuesta estoica es alejarse con dignidad. No te aferres a aquello que no te elige, podría resumir esta enseñanza estoica. Finalmente, la soledad y la independencia permiten descubrir nuevas pasiones y objetivos de vida. Muchas personas después de los 50 años encuentran un propósito renovado en actividades creativas, voluntariado o exploración personal. Al liberarse de las expectativas sociales y familiares, se abre un espacio para experimentar y crecer sin limitaciones externas. La independencia no solo implica la capacidad de estar solo, sino también la libertad de elegir el camino de vida que mejor refleje los valores y deseos personales. En conclusión, la soledad y la independencia, lejos de ser una fuente de angustia, pueden convertirse en una fuente de poder y sabiduría. Al adoptar una mentalidad estoica y aceptar la soledad como una oportunidad para el crecimiento personal, las personas mayores de 50 años pueden descubrir una nueva dimensión de fortaleza emocional y claridad mental. La clave está en dejar de buscar la felicidad en las circunstancias externas y comenzar a construirla desde adentro. La importancia de la acción y la disciplina. En el estoicismo, la acción y la disciplina son dos pilares fundamentales para construir una vida plena y significativa. Los estoicos enseñaban que no basta con reflexionar o planear, el verdadero progreso solo ocurre cuando uno traduce los pensamientos en acción. Epicteto decía, no esperes que las circunstancias cambien, cámbiate a ti mismo.
Esto refleja la creencia de que el control sobre la vida no proviene de las circunstancias externas, sino de la capacidad interna para actuar de manera coherente y disciplinada. Para las personas mayores de 50 años, la acción consciente es particularmente importante. En esta etapa de la vida, puede resultar tentador conformarse con la rutina o sentir que ya es demasiado tarde para hacer cambios importantes. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que el tiempo presente es el único que realmente tenemos y que nunca es demasiado tarde para mejorar. La clave está en empezar con pequeños pasos y mantener la constancia. La disciplina, por otro lado, es el motor que impulsa el cambio y sostiene el progreso. Marco Aurelio decía, puedes actuar ahora. La vida es lo que haces con el momento presente. Esto implica que la disciplina no debe interpretarse como una carga o una limitación, sino como una herramienta para desarrollar fuerza mental y emocional. La capacidad de mantener el enfoque y la determinación, incluso cuando las circunstancias son adversas, es lo que distingue a una persona resiliente de una que se deja llevar por las emociones y las circunstancias. Un ejemplo de cómo la acción y la disciplina pueden transformar la vida en la madurez es el caso de Juan, un hombre de 58 años que, tras jubilarse, sintió un vacío emocional y una pérdida de propósito. Durante meses, Juan se sintió atrapado en la inactividad y la falta de motivación. Pero, en lugar de dejarse llevar por la apatía, decidió aplicar los principios estoicos. Estableció una rutina diaria que incluía ejercicio físico, lectura y trabajo voluntario. Al principio, le resultaba difícil mantener la constancia, pero con el tiempo, la disciplina convirtió estas acciones en hábitos y Juan recuperó el sentido de propósito y satisfacción personal. La acción también implica la capacidad de tomar decisiones difíciles y enfrentar los desafíos con valentía. Séneca afirmaba, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Esto significa que el miedo a la dificultad y al fracaso a menudo es una barrera mental, no una realidad objetiva. La mejor manera de superar este miedo es enfrentarlo directamente mediante la acción. Una persona que decide volver a estudiar, emprender un proyecto personal o mejorar una relación conflictiva está poniendo en práctica la esencia de la filosofía estoica, el coraje para actuar a pesar de las dificultades. La disciplina, además de facilitar la acción, también proporciona estabilidad emocional. Cuando una persona desarrolla hábitos sólidos y estructurados, las emociones negativas como la ansiedad y el miedo tienden a disminuir. Esto ocurre porque la mente encuentra seguridad en la rutina y la consistencia. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, el orden y la estabilidad son el reflejo de una mente disciplinada. En otras palabras, cuando la vida exterior parece caótica, una práctica disciplinada y constante actúa como un ancla que proporciona seguridad y control interno. Un aspecto importante de la disciplina es aprender a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Los estoicos enseñan que debemos concentrar nuestra energía solo en aquello que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y respuestas emocionales. Preocuparse por lo que está fuera de nuestro control, como las opiniones ajenas o las circunstancias externas, solo genera frustración y desgaste emocional. La verdadera disciplina consiste en dirigir nuestros esfuerzos hacia el autogobierno y la mejora personal. La acción consciente y la disciplina también son fundamentales para establecer límites saludables en las relaciones personales. En la madurez, es común encontrarse en situaciones donde las expectativas y demandas de los demás generan presión y malestar. La acción estoica implica tomar decisiones firmes y establecer límites claros, incluso si eso significa enfrentar conflictos o desaprobación. Séneca decía, no puedes controlar cómo los demás te tratan, pero puedes controlar cómo respondes.
Esto significa que la acción consciente implica el coraje de decir no cuando es necesario y priorizar el bienestar personal sin sentirse culpable. Finalmente, la acción y la disciplina permiten desarrollar la capacidad de adaptación y resiliencia. La vida después de los 50 años puede traer cambios inesperados, problemas de salud, pérdidas personales o dificultades económicas. La respuesta estoica a estos desafíos es actuar con determinación y serenidad, sin caer en la desesperación o la autocompasión. La disciplina nos enseña a mantener la calma en medio de la tormenta y la acción nos permite avanzar incluso cuando el camino parece incierto. En conclusión, la acción y la disciplina son las herramientas que permiten transformar las intenciones en resultados y las dificultades en oportunidades. Las personas que adoptan una mentalidad estoica aprenden a actuar con coraje y determinación y a construir una vida equilibrada y significativa sin dejarse llevar por las emociones o las circunstancias externas. La clave está en empezar hoy, con pasos pequeños pero constantes, y permitir que la disciplina guíe el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Aceptar el cambio y aprender de los fracasos. El cambio es una constante inevitable en la vida, pero muchas veces resulta difícil de aceptar, especialmente después de los 50 años. A esta edad, las personas suelen enfrentar transformaciones significativas, la partida de los hijos, la jubilación, cambios en la salud física y emocional y la redefinición de las relaciones personales. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, el cambio no solo es inevitable, sino también una oportunidad para crecer y fortalecerse. Marco Aurelio decía, lo que impide la acción, promueve la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esta enseñanza nos recuerda que las dificultades y los cambios inesperados pueden ser catalizadores para el desarrollo personal si los enfrentamos con la mentalidad adecuada. El estoicismo enseña que no debemos resistirnos al cambio, sino aceptarlo con serenidad y adaptabilidad. Epicteto afirmaba que la clave para vivir en paz es entender que no tenemos control sobre las circunstancias externas, pero sí sobre nuestras respuestas internas. Resistirse al cambio solo genera frustración y sufrimiento, mientras que aceptarlo permite encontrar oportunidades en medio de la incertidumbre. Esta actitud implica soltar las expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas y aprender a fluir con los eventos de la vida. Un ejemplo claro de esto es el caso de Antonio, un hombre de 56 años que perdió su trabajo después de 30 años en la misma empresa. Al principio, sintió que había fracasado y que su vida profesional había llegado a su fin. Sin embargo, en lugar de rendirse, Antonio decidió aplicar la mentalidad estoica, aceptó la realidad de su situación y comenzó a buscar nuevas oportunidades. Aprendió nuevas habilidades, participó en programas de formación y, finalmente, encontró un trabajo que le proporcionaba más satisfacción y equilibrio personal. Antonio reconoció que la pérdida de su antiguo empleo fue, en realidad, una oportunidad para redescubrir su propósito profesional y personal. El estoicismo también nos enseña que el fracaso no es una derrota, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Séneca decía, los errores son el precio que pagamos por el crecimiento. Esto implica que cada error o tropiezo es una oportunidad para desarrollar resiliencia y fortaleza interior. En lugar de sentirnos avergonzados o derrotados por el fracaso, el enfoque estoico nos anima a analizar lo sucedido, identificar las lecciones aprendidas y seguir adelante con mayor sabiduría. La clave para aprender de los fracasos es desarrollar una mentalidad de crecimiento. Los estoicos nos recuerdan que el sufrimiento solo surge cuando resistimos la realidad o nos apegamos a un resultado específico. Marco Aurelio afirmaba, si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella.
Esta enseñanza nos invita a observar los fracasos desde una perspectiva objetiva y desapegada, sin permitir que las emociones negativas nublen nuestro juicio o afecten nuestra autoestima. Un ejemplo concreto de esta mentalidad es el caso de Laura, una mujer de 53 años que atravesó un divorcio doloroso después de más de 20 años de matrimonio. Al principio, Laura se sintió traicionada y emocionalmente devastada. Sin embargo, en lugar de quedarse atrapada en la autocompasión, decidió adoptar una mentalidad estoica, aceptó que no podía cambiar el pasado ni controlar las decisiones de su exmarido. Laura comenzó a reconstruir su vida enfocándose en su bienestar personal, estableciendo nuevas metas y cultivando relaciones más auténticas. Con el tiempo, comprendió que el divorcio no fue un fracaso, sino una oportunidad para redefinir su identidad y encontrar una mayor plenitud personal. El estoicismo también enfatiza la importancia de mantener la calma y la estabilidad emocional frente al cambio. La vida está llena de altibajos, y la capacidad de mantener la serenidad en medio de las tormentas emocionales es una muestra de fortaleza y madurez. Marco Aurelio escribía: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esto significa que, aunque no podamos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestras respuestas emocionales mediante la práctica de la atención plena y la autodisciplina. Aceptar el cambio también implica dejar atrás las viejas narrativas y las creencias limitantes sobre nosotros mismos. Muchas personas en la madurez se sienten atrapadas por las expectativas sociales o familiares sobre cómo deberían vivir. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad radica en liberarnos de estas expectativas y definir nuestro propio camino. Epicteto decía: no te preocupes por lo que los demás piensen de ti, preocúpate por vivir de acuerdo con tus principios. Esta enseñanza anima a las personas a vivir con autenticidad y coherencia, incluso si eso implica ir en contra de las normas establecidas. Finalmente, el estoicismo nos recuerda que el cambio es una oportunidad para redefinir el propósito de nuestra vida. Después de los 50 años, muchas personas experimentan una sensación de vacío o falta de dirección porque las estructuras que definían su identidad, trabajo, familia, relaciones, comienzan a cambiar. El enfoque estoico implica buscar un propósito interno que trascienda las circunstancias externas. Esto puede implicar explorar nuevas pasiones, participar en actividades significativas o simplemente encontrar satisfacción en las experiencias cotidianas. En conclusión, aceptar el cambio y aprender de los fracasos son dos principios fundamentales de la filosofía estoica que permiten enfrentar los desafíos de la madurez con serenidad y fortaleza. La clave está en dejar de resistirse a lo inevitable, adoptar una actitud de apertura y curiosidad y utilizar cada experiencia, positiva o negativa, como una oportunidad para crecer y evolucionar. El cambio no es el enemigo, es el camino hacia una vida más auténtica y plena. Construir el valor propio y la autoestima. La autoestima y el valor personal son dos pilares fundamentales para vivir una vida plena y auténtica, especialmente en la madurez. Después de los 50 años, muchas personas enfrentan una crisis de identidad y valor personal debido a los cambios físicos, sociales y emocionales que acompañan esta etapa de la vida. La filosofía estoica enseña que el verdadero valor personal no proviene de las circunstancias externas ni de la aprobación de los demás, sino de la relación que cada individuo tiene consigo mismo. Epicteto decía: no busques que los eventos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden y encontrarás paz. Esta enseñanza nos recuerda que el valor personal surge de la aceptación interna y de la alineación con nuestros principios y valores. La sociedad moderna promueve una imagen distorsionada de la autoestima,
vinculándola a logros externos como la apariencia física, el éxito profesional y la aceptación social. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el valor personal verdadero surge de la virtud, la coherencia y la autenticidad. Marco Aurelio afirmaba: tu valor personal no depende de lo que los demás piensen de ti, sino de lo que tú pienses de ti mismo. Esto implica que la autoestima no debe fluctuar en función de las opiniones ajenas o de las circunstancias temporales, sino que debe basarse en la convicción interna de estar viviendo de acuerdo con nuestros principios más profundos. Un ejemplo claro de esta enseñanza es el caso de Carmen, una mujer de 55 años que, tras la jubilación, comenzó a sentir que había perdido su valor personal. Después de décadas de dedicación a su carrera y su familia, Carmen se dio cuenta de que había definido su identidad a través de las expectativas y demandas de los demás. Al enfrentarse a la soledad y la falta de dirección, Carmen decidió adoptar un enfoque estoico, comenzó a redefinir su valor personal en función de sus propios estándares y valores. Empezó a dedicar tiempo a sus pasiones personales, como la jardinería y la lectura, y estableció límites claros en sus relaciones personales. Carmen descubrió que el verdadero valor personal no reside en la aprobación externa, sino en la satisfacción interna de vivir de manera coherente con sus principios. Establecer límites saludables es una parte esencial de la autoestima y el valor personal. Las personas que carecen de autoestima tienden a aceptar comportamientos tóxicos o abusivos por miedo a la soledad o al rechazo. Sin embargo, el estoicismo enseña que el respeto propio comienza con la capacidad de decir no y de establecer límites claros en las relaciones. Séneca decía: si te sometes a la voluntad de los demás, nunca serás libre. Esto implica que el valor personal no puede coexistir con la complacencia o el sacrificio constante de las propias necesidades para satisfacer a los demás. La verdadera libertad emocional surge cuando una persona deja de buscar la validación externa y comienza a vivir en función de sus propios valores y necesidades. Un componente clave de la autoestima estoica es la aceptación de las imperfecciones y limitaciones personales. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: acepta las cosas que te han sido dadas y ama a las personas que el destino ha colocado a tu lado, hazlo con todo tu corazón. Esto significa que la autoestima no debe basarse en la búsqueda de la perfección, sino en la aceptación serena de la propia humanidad. Las personas con una autoestima sólida reconocen sus debilidades sin juzgarse ni castigarse por ellas. En lugar de obsesionarse con las fallas, el enfoque estoico implica aprender de ellas y utilizarlas como oportunidades para crecer y fortalecerse. Otro aspecto importante de la autoestima es la independencia emocional. Epicteto enseñaba que depender emocionalmente de la aprobación o el afecto de los demás es una forma de esclavitud. Si te defines por lo que otros piensan de ti, serás su prisionero. Esto significa que la verdadera autoestima surge cuando una persona aprende a validar sus propias decisiones y emociones sin necesidad de buscar la aprobación externa. Las personas con alta autoestima toman decisiones basadas en su juicio y valores internos, en lugar de buscar la aceptación o el reconocimiento de los demás. El valor personal también implica la capacidad de mantenerse firme ante la crítica y el rechazo. Séneca afirmaba: la opinión de los demás no es más que una sombra pasajera. Las personas con una autoestima sólida no permiten que las críticas o el juicio externo definan su valor personal. Esto no significa que deban ignorar el feedback constructivo, sino que deben filtrar las opiniones externas a través de su propio marco de valores y principios. La clave está en mantener la estabilidad emocional y la confianza en uno mismo, incluso cuando el entorno social o personal es desfavorable. Un ejemplo inspirador de esta mentalidad es el caso de Roberto, un hombre de 60 años que decidió empezar una nueva carrera profesional después de la jubilación.
A pesar de las críticas y las dudas de su entorno, Roberto confió en su capacidad y en su experiencia acumulada. Rechazó las opiniones negativas y se concentró en su propia visión y propósito. Con el tiempo, Roberto logró establecerse en su nueva profesión y descubrió una satisfacción personal y profesional que nunca había experimentado antes. Este ejemplo demuestra que la autoestima y el valor personal no dependen de las circunstancias externas, sino de la capacidad interna para confiar en las propias decisiones y capacidades. En conclusión, construir el valor personal y la autoestima en la madurez implica un proceso de autoconocimiento, aceptación y autenticidad. El estoicismo enseña que el valor personal no proviene de los logros externos ni de la validación de los demás, sino de la coherencia interna y la fidelidad a los propios principios. La clave está en aprender a validar nuestras propias emociones y decisiones, establecer límites saludables y enfrentar las críticas con serenidad y confianza. La verdadera fortaleza emocional y el auténtico valor personal surgen cuando dejamos de buscar la aprobación externa y comenzamos a vivir desde un espacio de autenticidad y autosuficiencia. Construir relaciones auténticas y significativas. Las relaciones personales son una de las fuentes más importantes de felicidad y estabilidad emocional en la vida. Sin embargo, después de los 50 años, las dinámicas sociales y familiares cambian drásticamente. Los hijos se independizan, las amistades evolucionan y las relaciones de pareja pueden atravesar dificultades o incluso terminar. La filosofía estoica nos enseña que, aunque no podemos controlar la actitud o las acciones de los demás, sí podemos controlar nuestra respuesta y la manera en que gestionamos nuestras relaciones. Marco Aurelio decía, si te sientes perturbado por la actitud de otra persona, recuerda que el problema no está en ella, sino en tu percepción. Esta enseñanza implica que el poder emocional está en nuestras manos y que construir relaciones auténticas y saludables comienza con la capacidad de establecer límites y definir nuestras propias expectativas. Una relación auténtica no se basa en la dependencia o la necesidad, sino en el respeto mutuo y la aceptación incondicional. Los estoicos enseñaban que el amor y la amistad verdaderos solo pueden florecer cuando cada persona es capaz de ser autónoma y emocionalmente independiente. Séneca afirmaba, ama sin depender, y serás verdaderamente libre. Esto significa que las relaciones saludables surgen cuando dos personas comparten su vida desde un espacio de plenitud individual y no desde una sensación de vacío o necesidad. La clave está en valorar la compañía de otros sin convertirla en una fuente de estabilidad emocional o identidad personal. Un ejemplo claro de esta enseñanza es el caso de Teresa, una mujer de 57 años que pasó por un divorcio difícil después de 30 años de matrimonio. Durante años, Teresa definió su identidad a través de su rol como esposa y madre. Sin embargo, tras el divorcio, se dio cuenta de que había perdido el contacto con su esencia personal. Teresa decidió adoptar una mentalidad estoica y comenzó a trabajar en su independencia emocional. Aprendió a disfrutar de su tiempo en soledad, descubrió nuevas pasiones y comenzó a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la autenticidad. Teresa entendió que una relación no debe ser una fuente de identidad o seguridad, sino una extensión de la plenitud personal. Otro aspecto clave de las relaciones auténticas es la capacidad de establecer límites saludables. Muchas personas, especialmente en la madurez, tienden a aceptar comportamientos tóxicos o manipuladores por miedo a la soledad o al rechazo. Sin embargo, el estoicismo enseña que el respeto propio comienza con la capacidad de decir no y de alejarse de las relaciones que no son recíprocas o saludables. Epicteto decía, si alguien trata de controlar tu vida o tus decisiones, recuerda que tienes el poder de apartarte.
Esto implica que una relación auténtica debe basarse en la igualdad y el respeto mutuo, y no en el control o la manipulación. Un ejemplo de esta enseñanza es el caso de Manuel, un hombre de 60 años que mantuvo durante años una amistad tóxica con una persona que constantemente lo menospreciaba y lo criticaba. Manuel, influenciado por la creencia de que las relaciones largas deben mantenerse a toda costa, soportó durante años esa dinámica emocionalmente desgastante. Sin embargo, al adoptar una mentalidad estoica, Manuel decidió confrontar la situación y poner límites claros. Terminó esa amistad y, en lugar de sentirse culpable o arrepentido, experimentó una sensación de alivio y liberación. Manuel entendió que el respeto propio y la autenticidad son más importantes que la duración de una relación. La filosofía estoica también enseña que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, y que está bien dejar ir a las personas cuando una relación deja de ser saludable o recíproca. Marco Aurelio escribía: todo lo que nace está destinado a morir. Todo lo que comienza está destinado a terminar. Esta enseñanza invita a aceptar el final de las relaciones con serenidad y sin rencor. Dejar ir no significa fracaso, sino reconocer que algunas relaciones cumplen un propósito temporal en nuestra vida y que es natural permitir que sigan su curso. Además de establecer límites, el estoicismo enfatiza la importancia de rodearse de personas que compartan nuestros valores y nos impulsen a crecer. Séneca afirmaba: el alma de una persona se moldea por la compañía que mantiene. Esto implica que las relaciones auténticas deben nutrir el crecimiento personal y proporcionar un espacio seguro para la expresión emocional. Una relación saludable no es aquella que evita los conflictos, sino aquella que permite resolverlos desde la comprensión y el respeto mutuo. Un ejemplo de esto es el caso de Rosa, una mujer de 52 años que, después de años de relaciones superficiales y poco satisfactorias, decidió centrarse en construir amistades más profundas y auténticas. Rosa comenzó a establecer relaciones con personas que compartían sus valores y su visión de la vida. Con el tiempo, descubrió que las relaciones auténticas no requieren esfuerzo constante para mantenerlas, sino que fluyen de manera natural y proporcionan un sentido de conexión y pertenencia genuino. Finalmente, el estoicismo enseña que la relación más importante que debemos cultivar es la que tenemos con nosotros mismos. Epicteto decía: si no puedes ser feliz en tu propia compañía, difícilmente serás feliz en compañía de otros. Esto significa que las relaciones auténticas solo pueden florecer cuando una persona se siente plena y satisfecha consigo misma. La clave está en encontrar un equilibrio entre la independencia emocional y la capacidad de compartir la vida con otros desde un espacio de libertad y aceptación. En conclusión, construir relaciones auténticas y significativas en la madurez implica aprender a establecer límites, dejar ir las relaciones tóxicas y rodearse de personas que nutran nuestro crecimiento personal. El estoicismo nos enseña que el verdadero valor de una relación no se mide por su duración o intensidad, sino por el respeto, la autenticidad y la capacidad de fomentar la libertad emocional. La clave está en cultivar relaciones desde un espacio de plenitud individual y no desde la necesidad o el vacío emocional. Aprender a soltar y perdonar. Uno de los principios más poderosos y transformadores del estoicismo es la capacidad de soltar y perdonar. A medida que las personas envejecen y acumulan experiencias de vida, es inevitable que se enfrenten a situaciones de dolor, traición y decepción. Sin embargo, los estoicos enseñan que aferrarse al resentimiento y al rencor solo genera sufrimiento interno y limita la capacidad de vivir en paz. Marco Aurelio afirmaba: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Esta enseñanza nos recuerda que el perdón y la liberación emocional son actos de fortaleza, no de debilidad.
Perdonar no significa justificar el daño recibido ni aceptar comportamientos tóxicos. Desde la perspectiva estoica, el perdón es un acto de liberación personal que permite soltar la carga emocional asociada a una experiencia dolorosa. Epicteto decía, si alguien te ha hecho daño, recuerda que la verdadera herida no está en el acto, sino en tu interpretación de él. Esto implica que el poder para liberarse del dolor no está en cambiar el pasado o en obtener una disculpa, sino en cambiar la manera en que percibimos y respondemos a esa experiencia. Un ejemplo claro de esta enseñanza es el caso de Ana, una mujer de 54 años que fue traicionada por una amiga cercana. Durante años, Ana guardó resentimiento y rabia hacia esa persona, lo que afectaba negativamente su estado emocional y sus relaciones personales. Sin embargo, después de adoptar una mentalidad estoica, Ana comprendió que aferrarse al resentimiento solo prolongaba su sufrimiento. Decidió liberar la carga emocional mediante el perdón, no porque la otra persona lo mereciera, sino porque ella misma merecía vivir en paz. Ana descubrió que el perdón no es un regalo para el otro, sino un acto de autocompasión y autocuidado. El acto de soltar también implica aprender a aceptar las pérdidas y los cambios inevitables de la vida. Los estoicos enseñan que todo en la vida es transitorio, las relaciones, la salud, el éxito y las posesiones materiales están sujetos al flujo constante del tiempo y la impermanencia. Marco Aurelio escribía, todo lo que amas está destinado a cambiar o desaparecer. Acepta esta verdad y encontrarás paz. Esta enseñanza invita a las personas a desapegarse de las expectativas y las ataduras emocionales y a abrazar el cambio como una parte natural de la vida. Un caso real de esta mentalidad es el de Roberto, un hombre de 60 años que perdió a su esposa tras una larga enfermedad. Al principio, Roberto quedó devastado y sintió que su vida había perdido sentido. Sin embargo, al estudiar la filosofía estoica, Roberto comprendió que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Aprendió a honrar la memoria de su esposa sin aferrarse al dolor de la pérdida. Al aceptar la impermanencia de la vida, Roberto fue capaz de encontrar un nuevo propósito y de abrirse a nuevas relaciones y experiencias. El estoicismo también enseña que soltar implica dejar ir las expectativas irreales sobre uno mismo y sobre los demás. Epicteto decía, si quieres ser feliz, deja de desear que las cosas sean diferentes a como son. Esto significa que el sufrimiento a menudo proviene de la resistencia a la realidad y de la insistencia en que las cosas deberían ser diferentes. La práctica estoica implica aceptar la realidad tal como es, sin intentar cambiar lo que está fuera de nuestro control. Esta actitud libera la mente de la frustración y permite vivir con una mayor sensación de calma y estabilidad emocional. Perdonar también implica establecer límites saludables y protegerse de futuros daños emocionales. El perdón no requiere reconciliación ni continuar una relación con la persona que causó el daño. Séneca afirmaba, perdonar no significa permitir que te vuelvan a herir. Esto implica que una persona puede perdonar y liberarse emocionalmente sin permitir que la otra persona regrese a su vida o continúe ejerciendo una influencia negativa. El perdón es un acto interno de liberación, no una invitación para repetir el ciclo de daño o abuso. Un ejemplo de esto es el caso de Marta, una mujer de 58 años que decidió distanciarse de su hermana debido a un patrón constante de manipulación y abuso emocional. Marta entendió que el amor propio y el respeto personal implican establecer límites claros, incluso con miembros de la familia. Perdonó a su hermana internamente, pero tomó la decisión consciente de no permitir que esa relación continuara afectando negativamente su bienestar emocional. Esta acción reflejó la enseñanza estoica de que el perdón no requiere reconciliación, sino liberación emocional.
Finalmente, el acto de soltar también implica liberarse de la necesidad de control. Los estoicos enseñan que el deseo de controlar el comportamiento y las decisiones de los demás es una fuente constante de sufrimiento. Epicteto decía, no tienes control sobre la voluntad de los demás, solo sobre la tuya. Esta enseñanza invita a aceptar que cada persona es responsable de su propia conducta y que intentar controlar o cambiar a los demás solo genera frustración y conflicto. La verdadera libertad emocional surge cuando una persona deja de intentar cambiar lo que está fuera de su control y comienza a concentrarse en lo que puede controlar, sus pensamientos, emociones y acciones. En conclusión, aprender a soltar y perdonar es una de las prácticas más poderosas y liberadoras de la filosofía estoica. El perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de fortaleza y autocuidado. Implica aceptar la realidad tal como es, liberarse de las expectativas y establecer límites saludables en las relaciones personales. La capacidad de soltar y perdonar permite vivir con mayor serenidad, autenticidad y libertad emocional, y abre el camino hacia una vida más equilibrada y significativa. Establecer objetivos y encontrar un propósito. Encontrar un propósito claro y establecer objetivos significativos son aspectos fundamentales para vivir una vida plena y con sentido, especialmente después de los 50 años. En esta etapa de la vida, las estructuras que antes proporcionaban un propósito, como la crianza de los hijos, la carrera profesional o las responsabilidades familiares, comienzan a cambiar o incluso a desaparecer. Esta transición puede generar una sensación de vacío o desorientación, pero desde la perspectiva estoica, este proceso es una oportunidad para redefinir el sentido de la vida y alinearlo con los valores personales. Marco Aurelio decía, la vida de un hombre es lo que hacen de ella sus pensamientos. Esto implica que el propósito no proviene de las circunstancias externas, sino de la manera en que interpretamos y respondemos a ellas. El estoicismo enseña que un propósito auténtico debe estar alineado con los valores internos y las virtudes personales. Epicteto afirmaba, no busques la felicidad en lo que está fuera de tu control, encuéntrala en la virtud y en la acción. Esto significa que el propósito no debe depender de logros materiales, reconocimiento social o validación externa, sino de la capacidad de vivir de acuerdo con los principios y la ética personal. La clave está en definir objetivos que reflejen quién eres realmente y no en lo que la sociedad o los demás esperan de ti. Un ejemplo claro de esta enseñanza es el caso de José, un hombre de 58 años que, tras jubilarse, sintió que su vida había perdido sentido. Después de décadas dedicadas a su carrera, José se dio cuenta de que nunca había explorado sus verdaderas pasiones. Inspirado por las enseñanzas estoicas, José decidió establecer un propósito basado en su amor por la naturaleza y el servicio comunitario. Comenzó a trabajar como voluntario en un centro de conservación ambiental, combinando su interés por el medio ambiente con su deseo de contribuir a la comunidad. José descubrió que el propósito no consiste en perseguir el éxito externo, sino en realizar actividades que reflejen los propios valores y aporten un impacto positivo a los demás. El estoicismo también enseña que el propósito debe basarse en acciones diarias y concretas. Marco Aurelio afirmaba, concéntrate en cada tarea como si fuera la última y hazla con total dedicación. Esta enseñanza implica que el propósito no es solo una meta a largo plazo, sino una práctica constante que se manifiesta en las acciones cotidianas. Una persona que desea mejorar su salud física, por ejemplo, no alcanza ese objetivo de la noche a la mañana, requiere consistencia, disciplina y pequeños pasos diarios. Los estoicos nos recuerdan que el verdadero progreso no está en el resultado final, sino en el compromiso constante con el proceso. Un aspecto importante de establecer objetivos es aprender a diferenciar entre las metas externas y las internas.
Los objetivos externos, como el éxito financiero, el reconocimiento social o la aprobación de los demás, están fuera de nuestro control y, por lo tanto, son fuentes de frustración y ansiedad. En cambio, los objetivos internos, como la autodisciplina, la honestidad, la gratitud y el equilibrio emocional, dependen únicamente de nuestras acciones y decisiones. Epicteto decía, tu felicidad depende de lo que piensas, no de lo que posees. Esta enseñanza invita a centrarse en el desarrollo personal y en la mejora de las virtudes internas, en lugar de buscar la felicidad en circunstancias externas inestables. Un ejemplo concreto de esta mentalidad es el caso de Carmen, una mujer de 55 años que, tras la muerte de su esposo, sintió que su vida había perdido propósito. Al principio, Carmen buscó consuelo en actividades superficiales y en la validación de otras personas, pero pronto se dio cuenta de que estas fuentes de satisfacción eran temporales y poco satisfactorias. Inspirada por la filosofía estoica, Carmen decidió establecer un propósito basado en su amor por la educación. Comenzó a dar clases de alfabetización en un centro comunitario y descubrió una nueva fuente de significado en la capacidad de ayudar a otros y compartir su conocimiento. Carmen entendió que el propósito verdadero proviene de las acciones que reflejan los propios valores y contribuyen al bienestar de los demás. El estoicismo también enseña que el propósito no debe basarse en la perfección ni en la ausencia de obstáculos. Marco Aurelio escribía, el camino hacia el éxito está lleno de dificultades, pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Esta enseñanza implica que las dificultades y los fracasos no son señales de que debemos abandonar nuestro propósito, sino pruebas que fortalecen el carácter y profundizan el sentido de nuestras acciones. Una persona que se enfrenta a rechazos o dificultades en el camino hacia sus objetivos debe interpretar estos desafíos como parte natural del proceso y como oportunidades para desarrollar resiliencia y fortaleza interior. Otro aspecto clave de la búsqueda de propósito es la capacidad de adaptarse y redefinir las metas cuando las circunstancias cambian. Los estoicos nos recuerdan que el cambio es una constante en la vida y que aferrarse rígidamente a un propósito específico puede generar frustración y sufrimiento. Epicteto decía, si un plan deja de funcionar, no te aferres a él. Adáptate y sigue avanzando. Esta mentalidad invita a ser flexibles y a permitir que el propósito evolucione con el tiempo y las experiencias de vida. Lo importante no es alcanzar una meta específica, sino mantenerse fiel a los principios y valores personales en cada etapa del camino. Finalmente, el propósito también debe incluir un sentido de contribución y conexión con los demás. Séneca afirmaba, vivir solo para uno mismo es egoísmo, vivir para los demás es virtud. Esto implica que el propósito más elevado no solo beneficia al individuo, sino que también aporta valor a la comunidad y al entorno. Las personas que encuentran un propósito en ayudar a los demás, compartir su conocimiento o contribuir al bienestar colectivo suelen experimentar un mayor sentido de plenitud y satisfacción personal. En conclusión, establecer objetivos y encontrar un propósito después de los 50 años implica alinear las metas personales con los valores internos, adoptar una mentalidad de crecimiento y adaptabilidad, y enfocarse en las acciones cotidianas que reflejan esos principios. El propósito verdadero no reside en el éxito externo o en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de vivir de manera coherente y auténtica. Al adoptar esta perspectiva estoica, las personas mayores de 50 años pueden descubrir una nueva dimensión de significado y realización en sus vidas. Controlar las emociones y las reacciones negativas. Uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica es la capacidad de controlar las emociones y las reacciones ante los acontecimientos externos.
Para los estoicos, la verdadera libertad y fortaleza interior no provienen de evitar las dificultades o las emociones negativas, sino de aprender a gestionarlas con sabiduría y autocontrol. Epicteto afirmaba, no te afectan las cosas en sí mismas, sino la interpretación que haces de ellas. Esta enseñanza implica que las emociones negativas no son causadas directamente por los eventos externos, sino por la manera en que los percibimos y respondemos a ellos. Al cambiar nuestra percepción, podemos transformar la manera en que experimentamos las emociones y recuperar el control sobre nuestras respuestas. A medida que las personas llegan a la madurez, el control emocional se vuelve aún más importante. Después de los 50 años, las emociones negativas como la ansiedad, la frustración, el miedo y la ira pueden intensificarse debido a los cambios en la salud, las relaciones o las circunstancias de vida. Sin embargo, el estoicismo enseña que la clave para gestionar estas emociones no está en eliminarlas o reprimirlas, sino en observarlas con objetividad y aprender a responder a ellas de manera racional y equilibrada. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, si sientes ira, pregúntate, ¿es esto útil? ¿Conducirá a una solución o solo añadirá más caos? Esta práctica de autoevaluación racional permite distanciarse de la emoción y responder desde un espacio de calma y claridad. Un ejemplo de esta enseñanza es el caso de Pedro, un hombre de 56 años que experimentaba episodios de ira y frustración después de perder su trabajo. Pedro solía reaccionar impulsivamente, culpando a los demás y sintiéndose víctima de las circunstancias. Sin embargo, al adoptar una mentalidad estoica, Pedro comenzó a observar sus emociones en lugar de dejarse arrastrar por ellas. Aprendió a reconocer los patrones de pensamiento negativos y a sustituirlos por pensamientos más objetivos y constructivos. Con el tiempo, Pedro descubrió que, aunque no podía controlar el hecho de haber perdido su trabajo, sí podía controlar la manera en que respondía a esa situación. En lugar de dejarse llevar por la frustración, decidió enfocar su energía en buscar nuevas oportunidades y redefinir sus objetivos profesionales. El estoicismo también enseña que las emociones negativas, como el miedo o la ansiedad, son señales de la mente que deben ser comprendidas, no rechazadas. Séneca afirmaba, el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que sabe cómo enfrentarlo. Esta enseñanza implica que el miedo y la ansiedad no deben ser vistos como signos de debilidad, sino como oportunidades para desarrollar valentía y resiliencia. Una persona que siente miedo ante un cambio importante, como un traslado, una pérdida o una nueva etapa de vida, puede aplicar esta mentalidad estoica para enfrentar el miedo con coraje y determinación, en lugar de dejarse paralizar por él. El autocontrol emocional también implica evitar las reacciones impulsivas y aprender a responder en lugar de reaccionar. Marco Aurelio escribía, si alguien te ofende, recuerda que es solo su interpretación de la realidad. Tú decides si permites que te afecte o no. Esto significa que las críticas, las ofensas o las provocaciones externas solo tienen poder sobre nosotros si decidimos otorgárselo. Al desarrollar la capacidad de pausar y reflexionar antes de responder, se evita caer en ciclos de conflicto y resentimiento innecesarios. Un ejemplo claro de esta enseñanza es el caso de Laura, una mujer de 59 años que solía reaccionar emocionalmente a las críticas de sus hijos adultos. Cada comentario negativo despertaba en ella una respuesta impulsiva y emocional que solo aumentaba la tensión familiar. Al estudiar la filosofía estoica, Laura aprendió a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En lugar de reaccionar automáticamente, comenzó a respirar profundamente, analizar la situación desde una perspectiva objetiva y responder de manera calmada y racional. Con el tiempo, esta práctica no solo mejoró la relación con sus hijos, sino que también fortaleció su estabilidad emocional y su sensación de control interno.
Otro aspecto importante del control emocional es la capacidad de gestionar la tristeza y la pérdida. Los estoicos enseñaban que la vida está marcada por la transitoriedad y que la aceptación de esta realidad es clave para encontrar la paz interior. Epicteto decía, no te entristezcas por lo que has perdido, agradece que alguna vez lo tuviste. Esta enseñanza invita a aceptar la impermanencia de las relaciones, la salud y las posesiones materiales, y a cultivar una actitud de gratitud y desapego. Al aprender a aceptar la pérdida como una parte natural de la vida, las personas desarrollan una mayor capacidad para afrontar las dificultades con serenidad y dignidad. El estoicismo también enseña que las emociones negativas deben ser canalizadas hacia la acción constructiva. Marco Aurelio afirmaba, la mejor manera de superar una emoción negativa es transformarla en acción positiva. Esto implica que el enojo o la frustración, en lugar de ser reprimidos, deben convertirse en motivación para mejorar las circunstancias o fortalecer el carácter personal. Una persona que experimenta insatisfacción con su vida profesional o personal puede utilizar esa energía emocional para establecer nuevas metas, desarrollar nuevas habilidades o mejorar sus relaciones. Finalmente, el control emocional en la filosofía estoica no implica eliminar las emociones, sino desarrollar una relación saludable con ellas. Las emociones son respuestas naturales a las experiencias de vida, pero no deben gobernar nuestras decisiones ni definir nuestra identidad. El verdadero autocontrol implica reconocer las emociones, entender su origen y responder a ellas desde un espacio de calma y racionalidad. Marco Aurelio resumía esta enseñanza con la frase, domina tu mente y dominarás tu vida. En conclusión, el control de las emociones y las reacciones negativas es una práctica central en la filosofía estoica y un camino hacia la libertad emocional y la estabilidad interior. Al aprender a observar las emociones sin dejarse arrastrar por ellas, responder de manera racional en lugar de impulsiva y transformar las emociones negativas en acción constructiva, las personas mayores de 50 años pueden experimentar una mayor sensación de calma, poder personal y bienestar emocional. La clave está en cultivar una relación consciente y equilibrada con las emociones, permitiendo que sean guías en lugar de obstáculos en el camino hacia una vida plena y auténtica. La filosofía estoica ofrece una guía temporal y poderosa para enfrentar los desafíos de la vida, especialmente en la madurez. Después de los 50 años, las personas atraviesan una etapa de profundas transformaciones, cambios en la salud, las relaciones, las dinámicas familiares y las responsabilidades profesionales. El estoicismo enseña que la verdadera paz y felicidad no dependen de estas circunstancias externas, sino de la capacidad interna para responder a ellas con serenidad, valentía y autocontrol. Marco Aurelio afirmaba, si algo externo te afecta, el problema no está en la cosa misma, sino en tu interpretación de ella. Esta enseñanza resume el núcleo del estoicismo, el poder de la mente para dar forma a la realidad personal. A lo largo de este artículo, hemos explorado cómo los principios estoicos pueden aplicarse a diferentes áreas de la vida en la madurez. La soledad y la independencia, cuando se abrazan desde una perspectiva estoica, se convierten en una fuente de fortaleza y autoconocimiento. La acción y la disciplina permiten transformar las intenciones en resultados, y la capacidad de aceptar el cambio y aprender de los fracasos fortalece el carácter y promueve el crecimiento personal. La autoestima y el valor personal, cuando se construyen desde la coherencia interna y la fidelidad a los propios principios, proporcionan una base sólida para la estabilidad emocional y la autenticidad en las relaciones. El acto de soltar y perdonar libera de la carga emocional y permite vivir con mayor ligereza y plenitud. Establecer objetivos y encontrar un propósito en la madurez implica alinear las metas personales con los valores internos y adoptar una mentalidad de crecimiento y adaptabilidad.
Finalmente, el control de las emociones y las reacciones negativas permite recuperar el poder personal y enfrentar los desafíos con calma y claridad. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad y felicidad surgen cuando dejamos de buscar la validación externa y comenzamos a construir una vida basada en la autodisciplina, la aceptación y la autenticidad. La clave para vivir una vida plena y satisfactoria después de los 50 años no está en cambiar las circunstancias externas, sino en cambiar la manera en que respondemos a ellas. Como decía Marco Aurelio, domina tu mente y dominarás tu vida. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos y seres queridos. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. No te pierdas ninguna actualización y sé el primero en descubrir nuestro contenido más reciente.